Voy a comenzar la grabación. Entonces vamos a comenzar a grabar el programa. A grabar, perdón, la clase y vamos a comenzar por instalar el programa. Dice WAM Server, hágale doble clic. Le va a preguntar que si en realidad quiere abrir el archivo. Le va a aparecer sí o no. Usted dígale que sí, sí lo queremos abrir. Y aquí está la memoria para quien no tiene el programa. Dice solo. Cópiala a su máquina y luego lo pasa. El programa viene en dos idiomas, viene en inglés y viene en francés. Yo le aconsejaría que lo deje en inglés, no lo vaya a poner en francés, ¿verdad? Entonces dejémoslo en inglés, le dice OK, 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 y luego nos pregunta que si aceptamos los términos y condiciones del programa. Nos aparece I accept the agreement y I do not accept the agreement. Aquí vamos a aprender hasta inglés. Entonces el primero dice, sí acepto los términos, y el segundo dice, no acepto los términos. Tiene que aceptarlo, si no, no lo deja pasar. Entonces vamos a aceptar los términos en el primer círculo y le da next, siguiente. Y aquí nos muestra un montón de cosas. Démosle siguiente, next, siguiente. Luego next, siguiente. Y ahí sí ya no le dé next. Ahí esperemos que lleguemos todos. ¿Ya estamos todos ahí? No, lleguemos ahí, porfa, me voy a detener un ratito en lo que llegan los demás. Y ahí sí vamos a tocar algo, no le vamos a dar de un solo next, vamos a tocar algo. Lleguemos ahí, por favor. Todos, por favor. Ya todos están ahí. Ya puedo pasar de ahí. ¿Alguien no ha llegado ahí? ¿Ya? Ok. Aquí sí vamos a tocar algo antes de darle next. Vamos a tocar el que dice PHP 7.0. Eso nos va a servir para la tercera unidad, que es programación. Vamos a chequear donde dice PHP 7.0.33, el primero que aparece. Bajemos un poquito en la lista, bajemos un poquito y marquemos el cuadrito también que dice MySQL, que es el gestor de base de datos. Acá, he bajado un poquito acá. Estaba acá y ahora he bajado. Hasta que me aparezca MySQL. Entonces, marque MySQL. Solo esos dos vamos a marcar. Luego dele Next. Next. Y por último, Next otra vez. Y por último, Install. Ya con eso va a comenzar a instalarse el programa. Install y ahora esperemos a que se llene esa barra. Ahí vamos a esperar un minuto más o menos. Ahí solo esperemos que se llene la barra, que termine de instalar el programa. Voy. No puedo aguantar. Que no está el archivo. Lo único que estamos haciendo es instalar primero el programa. Ya cuando lo tengamos instalado lo vamos a comenzar a manipular. Así que paciencia, ya va a terminar. Si termina la de ustedes primero, espérenme un ratito, espérense un ratito. No necesita ir. Si ya les terminó la barra de llenar, espérense un ratito, ya llego ahí donde ustedes van.
para que todos vayamos iguales. Si ya terminó, espérese un ratito que mi máquina llegue a donde usted va ahorita. Bien, si ya terminaron de llenar la barra verde, les va a aparecer esto. Solamente póngale sí. Le va a abrir un cuadro y póngale o dele clic a abrir. Luego le va a volver a hacer otra pregunta y dígale sí. Le va a abrir otro cuadro y dele a abrir. Eso es todo. Y se espera que termine la instalación. Más o menos se va a tardar 30 segundos. Y vamos a tener el programa instalado. Vamos a esperar un par de segundos en lo que termine la instalación. Creo que finish aparece al final. Next. Ok. Si ya les apareció, dele next. Si ya les apareció algo. Y luego finish. Vale, ok. Aparece este cuadro. Le damos next y luego finish. Y nuestro software ya quedó instalado. Pero dentro de la carpeta que dice software hay otra carpeta que dice librería OneServer. Estas librerías hay que instalarlas para que funcione bien el programa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien se ha quedado o todos vamos iguales? Nadie se ha quedado. Vaya, si nadie se ha quedado, entremos ahora a la carpeta que dice librerías. Dentro de librerías hay 4 archivos. Vamos a hacer lo siguiente. Doble clic. Nos va a preguntar que si queremos instalar, a usted le va a aparecer install y close y le va a aparecer un cuadrito. A mí no me aparece como a usted porque yo ya las tengo instaladas. Le va a aparecer un cuadrito que dice I agree to the license. Acepto la licencia. Marque el cuadrito y dele install. El cuadrito y dele install. Luego le va a preguntar si... Voy. A mí no me aparece porque yo ya las tengo instaladas. Ya les ayudo. Haga lo mismo con los 4 archivos. Doble clic al segundo, luego install. ¿Alguien se quedó? Eso no va a ser. ¿Qué te parece? Pero no tenemos que seleccionar. Yo le hice ahí. Ya lo puedes hacer. ¿Alguien? Solo instale los 4 archivos que aparecen dentro de la carpeta librería. Y cuando las tenga instaladas, No. Perdón. probablemente cuando instalen la última, probablemente necesita que reinicien la máquina. Les pide que la reinicie, la reinicie. Si no la pide, no hay problema. Ya tengan los 4 archivos instalados, ya estamos preparados. Ya digo.
La última librería les va a aparecer dos cuadritos para marcar, solo marquen el de arriba, install. Marquen el de arriba y luego le dan install. Y luego denle install. Eso es todo, ya tenemos el programa listo. A nadie más le hace falta el... Bueno, ya todos tenemos listo el programa, comencemos a trabajar bases de datos. Bien, yo ya tengo instaladas las 4 librerías, así que yo le voy a dar cancelar acá. ¿Cómo comienzo a trabajar? Pregunto, ¿todos tenemos ya instalado todo? ¿Podemos comenzar a trabajar bases de datos? Ah, ok, solo las 2 personas que se habían quedado sin el archivo. Si necesitan ayuda, me dicen para instalar. Bien, esta carpeta que les acabo de pasar que dice software, ya no la necesitamos. Este archivo es el instalador, ese ya no lo vaya a tocar porque va a volver a instalar el programa. Si usted quiere, borre la carpeta de su computadora, si usted quiere. Si no, ahí téngala, le puede servir para instalarlo en otra máquina si quiere. Pero esta que dice software, ya no la vamos a tocar, ya estuvo, ya la usamos. Bien, comencemos entonces, comencemos a trabajar. En el escritorio les va a quedar a ustedes un icono de color rosado que tiene esta W, este programa. Ábralo. Repito, este archivo que está dentro de la carpeta software ya no lo toque, porque si usted le hace doble clic va a comenzar a instalar el programa otra vez. El archivo de la carpeta ya no lo toque, ya no lo toque. Usted va a tocar el icono rosadito que le ha dejado en el escritorio, es el acceso directo del programa. ¿Ya? Repito, esa carpeta que dice software ya no la necesitamos, no lo toque, no la abra. Vamos a abrir el programa que está acá en el escritorio, que dice WAM Server y tiene una W rosada, no la del instalador. Voy a darle doble clic, me dice que si lo quiero abrir, yo le voy a decir que sí, que quiero abrir el programa. Y le va a cargar unas pantallas en color negro, no se preocupe que ya se le van a quitar. Y usted va a ver que no le abre nada. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿O qué es lo que acaba de suceder? En la parte de abajo, en la barra de tareas, acá abajo, le va a aparecer ese icono como con una W. Le puede aparecer en 3 colores, rojo, naranja o verde. Si está en rojo significa que tiene problemas, quedó mal instalado, el sistema no es compatible, un montón de cosas que pueden ser. Si está en color naranja, puede ser que haga falta una librería, que alguna librería quedó mal instalada, cualquier cosa de eso. Si está en verde, digamos que todo está trabajando perfectamente bien. Si no le aparece en la barra de abajo, haga clic en esta flechita y lo va a encontrar. Ahí me aparece en verde a mí, vea. Está en verde. Naranja, probablemente todavía esté cargando o de repente alguna librería quedó mal instalada. Debería de estar en verde. Si está en naranja, probablemente sea alguna librería que no nos afecte a nosotros. Veamos si está funcionando. Váyase a cualquier navegador. Váyase a Chrome, Firefox, no sé cuál tiene usted instalado. Yo creo que Chrome es la que traen las máquinas de ustedes. Vámonos a Chrome. Vámonos a Chrome. Vámonos a un navegador y escriba la palabra localhost. Déjeme ponérselo en Word, escribirlo en Word. Voy a ver si puedo bajar esto un poquito, que ahí todavía estoy a medias con esto. Ahí está, local, no se ve casi, ¿verdad? Localhost. Localhost significa hospedaje local. Estamos utilizando nuestra máquina como un servidor local. En la tercera unidad vamos a entender mejor estos términos. Dele localhost. Vean, chicos. Son dos cosas diferentes. La barra de direcciones que es acá arriba y la parte del buscador.
coloquémoslo en la barra de direcciones, arriba, no en el buscador. Coloque la palabra localhost y haga enter. Probablemente les cargue el servidor que trae por defecto la máquina que dice enlaces. Si le carga esta página, estamos perfectamente bien. Es que no es en la, lo puso arriba. Escríbalo de nuevo. Probablemente, repito, les cargue la página que dice enlaces en la educación. Ok, si pasa eso, hagamos una cosa. Váyase a localhost, váyase arriba y escriba lo siguiente. Localhost 2.80. Localhost 2.80. Localhost 2.80. La máquina ya tiene configurado un servidor local. Por eso les aparece enlaces en la educación. Digamos que esa es la página de inicio que trae ese servidor. Váyase a localhost 2.80 y le da enter. Y veamos si funciona. Si no, va a tocar desinstalar el servidor que la máquina trae por defecto. Déjenme ver en alguna máquina de ustedes. Localhost 2.80. Cuando le colocan localhost 2.80 lo lleva lo mismo. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a desinstalar el servidor que por defecto trae la máquina. Ese no nos sirve para trabajar con MySQL. Veamos qué vamos a hacer. Fijémonos acá, por favor. Veamos qué vamos a hacer. En la parte de aquí donde dice escriba aquí, escriban la palabra panel. 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 Y les va a aparecer panel de control. Ok, en su caso no trae ese cuadrito para buscar, ¿verdad? Ok, entonces hagan clic en inicio. Inicio y escriban panel. Inicio, panel. Panel. Solo escriban. Solo escriban. No van a encontrar ningún cuadrito para escribir. Solo hagan clic y escriban panel. Vean lo que hice. Clic en inicio. Panel. Y me aparece panel de control arriba. Ahí entren a panel de control. Entremos a panel de control. Y vamos a entrar a esto. ¿Alguien se quedó? ¿Alguien se quedó? Bien, si a alguien le aparece el panel de control como yo lo tengo, como yo lo estoy viendo, váyanse donde dice ver por y hagan clic ahí y denle en iconos pequeños. Y le debería aparecer así. ¿Ya estamos todos ahí? ¿No? Acá donde dice ver por, si lo tienen así, denle ver por iconos pequeños y se le va a desplegar. ¿Alguien se ha quedado? Sí, queremos ver. Bien, dentro de todas esas herramientas, busquen la que diga programas y características. Programas y características. A mí me aparece en la segunda línea. Probablemente a ustedes no les aparezca. Busquen. Dice programas y características. Programas y características. Programas y características. Cuando ya lo encuentren, denle clic a programas y características. Les va a desplegar todos los programas que la máquina tiene instalados. ¿Todos estamos ahí? ¿Qué? Váyase a la parte izquierda, acá dice activar o desactivar las características de Windows. Hagan clic ahí. Acá, hice clic aquí en la esquina o acá en la parte izquierda. Activar o desactivar características. Les va a aparecer un cuadrito como el que estoy viendo. Bajen y vamos a buscar una opción que dice
Haga clic acá. Acá, quede. ¿Ah? Busquen en este listado una aplicación que dice Internet Information Service. Acá está. Internet Information Service. A ustedes les va a aparecer así, marcado. Internet Information Service. Quítenle ese check, ese chequecito, quítenselo y luego denle aceptar. Quítenlo y luego le dan aceptar. Aceptar. Y no cierre esta ventana, solo minimice. La de clic en el icono del... Acá en el icono, no sé si aquí. Denle clic acá en el menos. Solo minimicen. Solo minimicen la ventana. Espérese que se le quite eso. Ok, si les aparece reiniciar ahora, denle ahí clic. Reinicien la máquina. Denle donde dice reiniciar ahora y esperemos que vuelva a cargar la máquina. Probablemente se tarde un minuto en apagarse y volver a encender. Vamos a esperar un ratito. Se le va a apagar y va a volver a arrancar la máquina. Esperemos un ratito. Realmente creo que no vamos a poder avanzar mucho. Porque, bueno, por todo esto, por lo de la configuración de la máquina. Si no podemos avanzar mucho, yo voy a hacer algo. Les voy a grabar la clase, se la voy a colocar en el aula de Classroom, para que la próxima semana del examen tengamos que evaluar, si no, no vamos a tener nada que evaluar en el examen, porque creo que no vamos a poder avanzar mucho. Ya se nos fue una hora y no hemos terminado de configurar el programa. Cuando la máquina ya le encienda, cuando la máquina ya le encienda, abre el programa, ¿verdad? No el que está dentro de la carpeta. Ya dijimos que ese no lo vamos a seguir tocando. Abre el programa de WAMP Server. Y después que ya lo tenga abierto, repetimos lo mismo. Entra a un navegador y escriba en la barra de dirección localhost 2.80. Localhost 2.80. Y veamos ahora si nos carga esto. Si nos carga eso, ahí estamos bien. Si no, hay que ver qué más hay que desinstalar de la máquina para que nos cargue nuestro programa. Hagamos la prueba si nos carga localhost 2.80. No, ok, lo que ya terminaron, los que ya les cargó la máquina, probemos. Localhost 2.80. Veamos si nos carga la página que estamos viendo. Es así como se está viendo ahí, localhost 2.80. La L minúscula, L minúscula. Quiero ver. Tiene que abrir el programa. Recuérdense después que les inicie, tienen que abrir el programa que tiene la W en color rosado. No aparece. Si no lo abren, les va a ver esto. Sí les va a cargar. Tienen que abrir el servidor primero o el programa. Ya voy. Dale un segundo. Les debería de funcionar. A su compañera ya le funcionó. Localhost 2.80. Ahí está.
De arriba, local host 280. ¿Queda bien? Local host 280. Todo le cargó, bueno, vale. Ahora que la mayoría, hola, estamos ahí, está aquí. Sí, yo creo que la mayoría ya logró entrar. Ya todos veo que están en esta parte, ¿sí? Todos estamos ahí, ¿verdad? Si todos estamos ahí, significa que tenemos bien instalado nuestro programa, que todo está bien y podemos comenzar a trabajar en bases de datos. Si todos estamos ahí, bajemos un poquito en esa página y vamos a encontrar una herramienta que dice PHP Aquí está abajo, mire, PHP Dele clic en esa parte donde dice PHP PHP Y le debería de cargar un formulario. Vale, cuando todos estemos ahí me avisan, por favor. Bien, si ya llegamos a ese formulario, ahí nos está pidiendo dos cosas, o mejor dicho, tres cosas. Nos dice PHP ese creo que. Bien, cuando le den a PHP vamos a entrar a este cuadro. Le está preguntando tres cosas. Le está preguntando cuál es el usuario, cuál es la contraseña y a qué servidor quiere entrar. Tenemos dos servidores. Tenemos un servidor que se llama MariaDB y tenemos un servidor que se llama MySQL. Nosotros vamos a utilizar MySQL, así que cambie a MySQL. Nosotros vamos a utilizar MySQL. Ahora bien, ¿cuál es el usuario de la plataforma? El usuario es root, pero no root como nombre de persona, sino root significa raíz. Es R, se lo voy a colocar acá en Word porque ahí no se ve, es minúsculo. Root significa raíz.
esa es el usuario. El usuario es root o raíz, a menos que se le cambie. Después usted le puede cambiar a usuario. Pero el que trae por defecto para entrar es root. Eso debería de anotarlo por si se le olvida cuando lo esté usando en su casa. El usuario es root y el servidor es MySQL. Y la contraseña es, no tiene. La contraseña no tiene. Contraseña no le va a poner nada. La contraseña, repito, no le va a poner nada. Lo deja con usuario root, que dice que va a entrar a MySQL y le da continuar. Continuar. Y si todo está bien, debería de cargarle esta página, donde nos vamos a dar gusto trabajando con bases de datos. Bien, debería de cargarle esa página. Esa página es, llegando ahí, por fin ya llegamos ahí. Esto es el sistema para trabajar en base de datos. Ya llegamos. ¿Cómo comenzamos entonces a crear bases de datos? El sistema tiene dos maneras de trabajar. Tiene la manera sencilla y tiene la manera complicada. ¿Qué es la manera sencilla? La manera sencilla se llama modo gráfico. Significa modo gráfico que usted solo dando clic en un botoncito, clic acá, clic en otro lado y haciendo lo que tiene que hacer. Y la parte complicada es haciéndolo todo utilizando código. Significa que usted tiene que saber código de base de datos. Si no sabe código, no va a poder trabajar. Nosotros vamos a hacerlo de la manera fácil, porque ustedes no son, digamos que no son estudiantes de un bachillerato de desarrollo de software. Ustedes son contables. Por lo tanto, digamos que no están obligados a saber programar. No como el bachillerato en software, que ellos programación por ley. Entonces vamos a hacerlo modo gráfico para que no les cueste. Bien, en la parte izquierda donde estoy moviendo el mouse, acá, en ese menú le van a aparecer todas las bases de datos que están ahorita en la plataforma. Ahorita solamente hay 1, 2, 3, 4 y esas 4 no las vaya a borrar ni tocar porque son configuraciones del mismo sistema. Entonces digamos que bases de datos mías no tengo. ¿Cómo creo una? Fácil, aquí dice nueva. Nueva. Si yo le doy en nueva, me va a cargar esto y me dice, póngale un nombre a su base de datos. Vengo yo y le voy a poner un nombre a mi base de datos. Yo le voy a poner segundo A. Segundo A se va a llamar mi base de datos. En los nombres de bases de datos no existen los espacios. Yo no puedo poner segundo espacio A. No se puede. Tiene que ir todo unido. Entonces yo le voy a poner segundo A. Tiene que ser en mayúscula o en minúscula. No importa. De hecho, si yo lo pongo en mayúscula, él lo va a poner en minúscula. De todas maneras, no importa. Mi base de datos se va a llamar segundo A. Yo le voy a decir crear. Y vean, ya creó mi base de datos. Aquí está. Mi base de datos se llama segundo A. Ya creé una base de datos. Se llama segundo A. ¿Qué tiene mi base de datos? Pues mi base de datos hasta ahorita no tiene nada. Y si usted se recuerda la clase anterior, decíamos que una base de datos es un conjunto de tablas que van a estar relacionadas y que van a tener información, que van a tener registros. Póngale un nombre a su base de datos, póngale como usted quiera y déle crear para que tenga una base de datos. Donde dice nombre de base de datos, póngale un nombre y luego le da crear.
Bien, si ya creó la base de datos, si ya creó la base de datos, ahora le va a decir que cree las tablas porque tengo una base de datos en blanco. Vamos a comenzar entonces a crear las tablas. De hecho, de una vez lo redirige para crear la primera tabla. Voy a tratar de bajar un poquito esto porque no se ve, me queda como muy arriba. Ahí está. Y nos dice, no se han encontrado tablas en la base de datos, cree las tablas. Entonces aquí me dice qué nombre le quiero poner a mi tabla. Todas las tablas hay que ponerles un nombre, por ley, eso es de ley. Deben de llevar un nombre. Yo le voy a poner a mi tabla alumnos, así se va a llamar mi tabla, alumnos. Y me pregunta o me dice, mire, ¿cuántas columnas va a tener su tabla alumnos? ¿Cuántas columnas? Yo le voy a decir 5. 5. Mi tabla se va a llamar alumnos y va a tener 5 columnas. Ahora le digo continuar, continuar. Y debería de cargar esto. Acabamos de crear una tabla con 5 columnas. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de crear, una tabla que se llama alumnos y tiene 5 columnas. Nosotros esperaríamos ver más o menos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Una tabla que viene sus columnas de arriba hacia abajo. Esto es lo que esperaríamos ver nosotros, una tabla que traiga 5 columnas hacia abajo. Pero si nos fijamos, MySQL nos da 5 filas. ¿Sí? Ya se fijaron, nos da las columnas, digamos que para el otro lado. Y nos pide varias cosas. Primero, ¿se recuerdan la clase anterior que dijimos que cada columna iba a tener un nombre? Entonces aquí me está pidiendo esos nombres. Me dice, mire, la primera columna, ¿cómo se va a llamar? Como yo estoy recogiendo datos sobre alumnos, yo pudiese decir que en la primera columna yo voy a recoger sus NIEs, voy a registrar sus NIEs. Entonces perfectamente yo le puedo llamar a esa columna NIE. A la segunda columna yo le pudiese llamar nombres para guardar los nombres del estudiante. La tercera columna, digamos que yo voy a guardar apellidos. También quisiera guardar del estudiante la fecha de nacimiento. Recordemos que no puedo dejar espacio, no puedo poner fecha, nacimiento. Para que los nombres de las columnas no se hagan tan grandes, podemos contractarlos. Podemos poner P-NAC, PNAC, fecha de nacimiento, para que no se nos haga muy grandes los nombres de las columnas. Yo le voy a poner P-NAC. Ya ese guión bajo ya no es un espacio en blanco, ya hay un carácter. Y por último vamos a guardar el teléfono del estudiante. Vamos a guardar su NIE, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento y su teléfono. Vamos a guardar esos 5 datos del estudiante. ¿Qué pasa si de repente usted en vez de escribir 5 columnas en el paso anterior le puso 15? Va a ver que le van a aparecer 15 filas. Pero ¿qué pasa con las otras 10 que no va a ocupar? Si no las va a ocupar, no le meta datos y listo. Él no las va a tomar en cuenta al momento de crear la tabla. ¿Qué pasa si de repente usted escribió 3 columnas y eran 5? En la parte de aquí arriba dice agregar. Si usted quiere agregar más columnas, aquí le pone el número de cuántas más quiere y le dice continuar. Y le va a aparecer el número de columnas abajo. Repito, si no las toca, no las va a tomar en cuenta cuando se haga. Yo las voy a dejar ahí en blanco. Bien, ya les pusimos nombre a las columnas. Nos hace falta configurar algunas cosas necesarias. Ustedes tienen una tarea por ahí que es investigar sobre los tipos de datos que manejan las tablas. Yo pregunto, ¿el NIE que ustedes tienen tiene letras? No. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Es un entero? ¿Es un decimal? ¿O son letras? ¿Es decimal o es un entero? ¿Es un NIE? ¿Es un decimal? Decimal es como que yo diga 7.2. Es un entero, su NIE no tiene decimales.
es un entero. Entonces me pide el gestor de base de datos, me pide un dato para cada columna, es decir, un tipo, me dice, por ejemplo, NIE, ¿qué tipo de dato voy a poder recoger en esta columna? ¿O qué tipo de dato voy a poder meter? Yo le voy a decir que es un int. Int significa entero. Entonces yo le digo que ese campo NIE solo va a poder recoger datos enteros. Yo no voy a poder escribir la palabra papá en ese campo porque papá no son números, no es un entero. Entonces yo le voy a poner que voy a recoger enteros. Luego tengo los nombres. ¿Pudiese dejar los nombres como tipo de dato entero? Obviamente no, ¿verdad? Porque los nombres son letras. Entonces para eso hay un tipo de dato que se llama varchar. Varchar significa que yo voy a poder recoger en esa columna letras. Entonces ese es un dato varchar. Y luego sigue y me pregunta, mire, en ese tipo de dato varchar, ¿cuál es la máxima longitud de letras que yo voy a poder escribir en él? Yo le voy a decir, por ejemplo, 60. No creo que alguien tenga un nombre demasiado largo que exceda 60 letras. De igual manera, el siguiente dato que sigue, el apellido, por obvias razones, yo sé que es de tipo varchar, porque el apellido son letras, obviamente. Y me dice, mire, ¿cuánto va a ser la longitud que va a poder guardar en ese campo apellido? Yo le voy a poner 60 también. No creo que alguien tenga un apellido tan largo. Luego tengo un campo que yo le he llamado fe-nac, fecha, nacimiento. Para las fechas hay un tipo de dato especial que se llama day o date, day. Cuando yo quiero guardar fechas, uso el tipo de dato day, fechas. Si ustedes ya hicieron la tarea, ya tuvieron que haberle dado una leidita a todo esto. El tipo de datos day es para fechas. Y por último tengo el teléfono. El teléfono usted lo puede dejar si quiere, como entero o como varchar. ¿En qué va a radicar la diferencia? Que si lo deja entero, hay quienes ponen el número de teléfono, 4 números, guión, otros 4 números. El guión es un símbolo, por lo tanto es un carácter. Si yo lo dejo entero, no voy a poder escribirle el guión, solo los 8 números. Entonces, si usted quiere, lo deja entero, lo deja varchar como usted quiera. Yo lo voy a dejar como un varchar y le voy a decir que su longitud va a ser 9 caracteres. 8 números, un guión, 9. Cabal, tengo los 9 caracteres. Ya terminé de configurar la tabla. Me hace falta una cosa. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que dijimos que debe de tener todas las tablas? Es como una regla de oro y lo deben de tener todas las tablas. ¿Alguien se recuerda? Yo le dije, todas las tablas van a tener esto. La llave primaria, exacto. Todas las tablas deben tener definidas una llave primaria. ¿Cuál campo de los 5 que tengo acá usted definiría como llave primaria? ¿El nombre? El NIE, ¿verdad? Por obvias razones. ¿Dónde le digo a la tabla ese campo va a ser primario? Me voy a mover un poquito a la derecha. Me voy a mover un poquito a la derecha. Acá hay una barra abajo que le permite a usted moverse. Me voy a mover un poquito a la derecha y voy a bajar un poquito acá porque no veo muy... Ahí está. Entonces, para decirle que un campo va a ser llave primaria, me voy a ir a esta opción que dice índice. Y voy a cliquear acá en la primera fila donde tengo el NIE. Y le voy a decir primaria. En eso estoy haciendo y estoy diciendo, esa columna que se llama NIE va a ser llave primaria. Y aquí me dice que si quiero hacer la primaria, le digo continuar. Quiero que sí, que esa llave sea primaria. Hecho todo lo anterior, voy a bajar un poquito. Voy a bajar. Y este es el último paso. Acá dice motor de almacenamiento. Y dice MyISAN. Si se recuerdan, hay como diferentes tipos de base de datos. Nosotros vamos a trabajar una que se llama relacional. Para trabajar las bases de datos relacional, su motor de almacenamiento debe ser InnoDB. Entonces cambiemos ese MyISAN por InnoDB. InnoDB me permite crear bases de datos relacionales. Entonces la voy a cambiar a InnoDB
Y como ya tengo lo necesario, le digo guardar. 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 Me debería de cargar eso. Me da un resumen de mi tabla y me dice que mi tabla alumno tiene un campo NIE y a la par le aparece una llavecita para decir ese campo es primario, ese campo NIE es primario, es llave primaria. Luego tiene nombres, apellidos, FENAC, esos son los nombres de las columnas. Comencemos ahora a insertarle datos a mi tabla. Yo ya tengo creada una tabla. Tengo mi base de datos, tengo creada una tabla. Vamos a comenzar por una para no hacer muy complejo el problema. Una tabla. ¿Cómo le meto datos? Repito, puedo meterle datos de modo gráfico, es decir, de manera sencilla, y tengo la manera complicada. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Vamos a irnos acá donde dice insertar. Insertar. Y me va a aparecer un formulario el cual yo puedo llenar. Vean, acá está, me pide el NIE. Vamos a decir que el NIE del estudiante es 321. Vamos a suponer que ese es el NIE, aunque el NIE está compuesto por 8 o 9 dígitos, parece. Yo voy a decirle que el NIE es 321. Voy a decir que el nombre de esta persona es José Ernesto, por decir algo, que el apellido es Polanco Ábrego. Cuando tenemos un tipo de dato, tipo fecha, nos aparece a la izquierda un pequeño calendario. Tenemos un pequeño calendario donde podemos buscar la fecha que necesitamos. Yo hago clic ahí y puedo buscar la fecha que quiero. Si no quiero utilizar esa herramienta de como que es calendario, yo puedo escribirla con el teclado. Las fechas tienen un formato y es año, mes, día. El año son los 4 números, guión, el mes, guión, el día. Repito, tienen un formato, año, mes, día. Si usted la escribe al revés, le va a dar un error. Año, los 4 dígitos, el mes y luego el día. Aquí estoy diciendo 30 de junio del 2021. No ha nacido todavía. Vamos a cambiarle al 2020. Y por último el teléfono. Aquí digitémosle un teléfono. Ya llené todo el formulario y solo le digo continuar. Continuar. Y el dato se debería de guardar en mi base, en mi tabla. Le digo guardar y mi base y mi tabla se debe de haber guardado. Los datos ya se guardaron. ¿Alguien se quedó? Es que despliegue, ponga más grande ese cuadrito. Haga clic acá, mire, quiero ver. Muy chiquita tiene esa pantalla. Haga clic aquí para poner en toda la pantalla. Ahí está. Solo denle en continuar, ahí se le había escondido el botón continuar. Ah, solo escríbale guión, póngale un mes, guión, póngale un día. Eso es todo. Después que se inserte el registro, la misma plataforma lo va a mandar para acá, mire. Este código que usted ve acá es lo mismo que acabamos de hacer. Ese código es para insertar un registro, solo que es de manera programada. Digamos que es la parte difícil que no le estamos tocando. ¿Quiere insertar otro registro? Váyase otra vez a insertar y le va a volver a aparecer el mismo formulario. Dele continuar y se lo debería de guardar. Ya se guardó, arriba le dice una fila insertada, le dice o guardada, no sé cómo le aparece. Ok, váyase a insertar otra vez y haga el ejercicio. Intente otra vez guardar el mismo NIE y me dice qué pasa en el sistema. Y quien lo logre guardar le paso con 10 la materia, este periodo, el otro periodo y el cuarto periodo. Y tercer año también y los 5 años de universidad que estudie. Repito, váyase a insertar e intente registrar el mismo NIE que guardó ya. Ya hice un registro, ya se guardó un estudiante. Guarde otro estudiante, pero agréguele el mismo NIE. Y si lo logra guardar, yo le paso con 10, el segundo, el tercero, el cuarto, tercer año y los 5 años de universidad.
No se puede. Ya lo sé que Exacto, puedo. no, exacto, no se va a poder, no se va a poder, pero haga la prueba y ¿qué le dice el sistema? Es lo que Bien, una pared. No, pues. sí, le va a dar un error. Le va a dar un error que dice entrada duplicada para la clave. No va a poder registrarlo. Usted puede registrar el mismo nombre, el mismo apellido, la misma fecha de nacimiento, el mismo teléfono si usted quiere para 10 estudiantes, para 100 estudiantes, pero jamás va a poder meter dos veces el NIE, jamás va a poder repetir dos veces el NIE. Los otros campos los puede repetir cuantas veces usted quiera, pero el NIE jamás se va a poder. ¿Por qué? Porque usted lo definió como llave primaria. Le va a dar un error que dice, dice entrada duplicada para la clave primaria. Le está diciendo no puede registrar dos veces el NIE. Así que la regaron, no van a pasar con 10 periodos. Otra cosa. Otra cosa, nada. Bien, hagamos una cosa, meta 5 registros diferentes. Váyase a insertar otra vez e inserta 5 registros diferentes. Es decir, invéntele los NIEs, invéntele el nombre, invéntele el apellido, la fecha y el teléfono. Ahí invéntele usted los datos. 5 personas diferentes. Tiene que darle continuar, luego irse a insertar y así sucesivamente. Hasta que tenga 5 registros.
Bien, cuando tengan 5 me avisan para continuar. ¿Ya? Ya todos tienen 5 registros. Bien, lo que acabamos de hacer es lo que hacen todas las empresas cuando guardan la información de sus productos, de sus empleados, de su mobiliario, de todo lo que desean ellos guardar. Lo guardan en una base de datos. ¿Ok? ¿Cómo puedo ver qué tengo guardado en mis tablas? ¿Cómo puedo ver qué tengo guardado en mis tablas? Si yo me voy acá donde dice examinar, yo voy a ver los datos que contiene mi tabla. Si se fijan, ahora sí me aparece como más formal la tablita. Tengo NIES, tengo nombres, tengo apellidos, tengo fechas de nacimiento y tengo teléfono. Estas tablas pueden ser tan grandes como cantidad de estudiantes yo necesitaría guardar. Bien, ¿a todos nos aparece la información guardada en nuestra tabla? Sí, ¿verdad? Ahí está. En la vida real, ¿cómo es que funciona esto? En la vida real lo que sucede es esto. Hay una aplicación, es decir, hay un programa que lo hacen a la medida de la empresa. Hay un programa que se conecta a la base de datos y la base de datos se manipula desde este programa. No es que se maneja desde acá. Acá solo estamos conociéndolo y aprendiendo. Pero en la vida real, esta base de datos se manipula desde afuera, desde un programa que inserta datos, que modifica datos, que elimina datos. Digamos que acá en esta tabla yo tuviera guardado el grado a que pertenece cada estudiante. En la vida real alguien me pudiese decir, mire, deme un listado de todos los estudiantes que pertenecen al segundo general.
Pero si yo los tengo revueltos, digámoslo de esa manera, si yo los tengo revueltos, todos los estudiantes del instituto en una sola tabla, ¿cómo puedo hacer para extraer solo aquellos que pertenecen al segundo general A? A eso se le llama consultas o reportes. Por ejemplo, los supermercados al final del día le pueden decir al cajero, deme una lista de todos los productos que hoy se vendieron. Deme una lista de productos de aquellos que se vencen el día de mañana. ¿Cómo voy a saber yo cuáles se vencen? Hay en la base de datos un campo que tiene, por ejemplo, la fecha de caducidad. Y las consultas a mí me sirven para saber cosas. Digamos que la consulta es un extracto de una tabla que está llena de datos. Yo la puedo sacar datos específicos. Entonces tengo acá una tabla. Tengo una tabla con datos. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Por ejemplo, si yo le dijera, mire, en mi caso yo tengo que el primer registro se llama José Ernesto. ¿Qué pasa si de repente el apellido de José Ernesto no era Polanco, sino que era Valle? ¿Qué hago? ¿Lo elimino y lo vuelvo a meter? No. Hay una opción acá a la par que dice editar. Si usted quiere, de repente si se equivocó y quiere hacer algún cambio en el registro, váyase a editar. Con editar le va a volver a cargar el formulario, pero ya con los datos de esta persona. Digamos que no era Polanco el apellido, era Valle. Lo borro, lo escribo y le digo continuar. Y ahora mire, ya mi primer registro no se llama Polanco, se llama Valle. ¿Qué pasa si yo ahora quiero eliminar el registro? Ya no lo necesito, por X y razón, ya no necesito el registro. Lo tengo que borrar. ¿Cómo lo elimino? Fácil, aquí a un ladito dice borrar. Le doy borrar y me va a decir, ¿realmente desea ejecutar? Ahí me lo da. Vean, esto es lo que yo les decía. Hay dos maneras de trabajar, modo gráfico y modo programación. Y aquí me dice, ¿realmente desea ejecutar delete from alumno where alumni.321? Hay un solo relajo que nos está diciendo, pero traduciéndolo al español nos está diciendo, ¿realmente quiere borrar este alumno? Sí, se fue el estudiante. Ya vimos entonces cómo editar, cómo copiar y cómo insertar los registros. Digamos que eso es la tarea más básica de lo básico, insertar, eliminar, editar. Esas son las tareas más comunes, más básicas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos quedan 8 minutos. Vamos a crear una tabla llamada productos que contenga código, nombre, cantidad y fecha de vencimiento. Voy a hacer más pequeño esto. Ahí creo que se ve. Ahí está. Ahí tienen una pequeña tarea para los 8 minutos que nos quedan. Van a crear una tabla que contenga la tabla, créenla dentro de la misma base de datos. Ya no creen otra base. Dentro de la misma base de datos créenla. ¿Dónde se tienen que ir? Acá, miren. Mi base de datos se llama segundo A. ¿Sí? Segundo A. Y aquí abajo dice que yo tengo ya una tabla que se llama alumno, que es la que acabo de hacer. Pero arriba de alumnos dice nueva. Es decir, que yo puedo agregar otra tabla a la misma base de datos. Entonces usted agregue la tabla a la misma. Ya no otra base. A la misma base de datos agregue la tabla. Dele nueva. Y ahí comienza el proceso que acabamos de hacer. Así que yo me quedo hasta acá. Voy a apagar el proyector. Ya no la voy a hacer. Van a hacer ustedes. Voy a detener.